nunca fui una persona que creyera en lo paranormal. Crecí en un hogar donde lo inexplicable se descartaba con una risa y un encogimiento de hombros. La mente te juega malas pasadas, decía mi madre cada vez que de niño me aterraba la oscuridad del pasillo. Así que cuando comencé a trabajar en la fábrica de Bimbo en el 2008, lo último que esperaba era enfrentarme a algo que desafiara mi racionalidad. La fábrica en la que trabajaba estaba ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar lo suficientemente aislado como para que las noches fueran de una negrura absoluta, apenas rota por las luces amarillentas de los postes en el estacionamiento. Tenía horarios nocturnos y, por lo general, me encontraba solo en las áreas de almacenamiento y empaque. Había escuchado historias de compañeros sobre sucesos extraños, pero siempre las tomé como bromas o exageraciones para asustar a los nuevos. Hasta que me pasó a mí. Era el año 2010 cuando me encontré con él por primera vez. Eran cerca de las 2 de la madrugada y estaba realizando un recorrido de rutina por la bodega. El ambiente era fresco, el sonido de las máquinas en la distancia era un zumbido constante que llenaba el silencio. Me detuve un momento para anotar el inventario en mi libreta cuando, de reojo, vi una figura entre las cajas. Al principio, pensé que se trataba de uno de los trabajadores, tal vez alguien de mantenimiento que había olvidado su herramienta o estaba haciendo una revisión inesperada. Pero algo en su postura me hizo detenerme. Era un hombre, eso era evidente, pero su figura parecía estar envuelta en sombras más densas de lo que debería permitir la tenue luz que había en la bodega. Me acerqué con la intención de preguntarle qué hacía allí. Cuando estuve a unos metros, noté que había algo inquietante en su aspecto. Vestía ropas viejas que parecían de otra época, tal vez de los años 50. Su piel tenía un tono ceniciento, como si estuviera cubierto de polvo. Lo que me hizo detenerme por completo fueron sus ojos. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo alguno. Un abismo sin fin. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de vacío se apoderó de mi pecho. Fue entonces cuando me habló. «Este no es tu lugar», dijo con una voz ronca, casi como un susurro que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. No supe qué responder. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras lo veía desaparecer ante mis ojos. No hubo un movimiento, ni una transición. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé petrificado. Mis manos temblaban y sentía que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Corrí hacia la oficina del supervisor, pero cuando intenté explicarle lo que había visto, mi voz sonaba ridícula incluso para mí mismo. Me dijo que me calmara, que tal vez había sido el cansancio o alguna sombra que mi mente había transformado en algo más. «Tómate un descanso», fue todo lo que me dijo. Los días pasaron, pero la imagen de aquel hombre con ojos negros no me abandonaba. Empecé a preguntarle a mis compañeros si alguna vez habían visto algo inusual en la bodega, pero todos parecían evitar el tema, evadiendo la mirada o cambiando de conversación. Hasta que hablé con Ramón, un veterano de la fábrica que llevaba casi 30 años trabajando allí. «Así que lo viste», me dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y resignación. Le expliqué lo que había pasado y él simplemente asintió, como si ya hubiera escuchado esa historia muchas veces. «No eres el primero. Hay algo en esta fábrica, en esta bodega. Algunos lo llaman la sombra, otros, el hombre. Nadie sabe qué es, pero ha estado aquí desde hace mucho tiempo, antes de que yo empezara a trabajar». Ramón me contó que la fábrica se había construido sobre terrenos que solían ser campos de cultivo en los años 30. Antes de que Bimbo comprara el terreno, se decía que allí hubo un accidente, un incendio que mató a varias personas. Dicen que uno de los trabajadores quedó atrapado entre las llamas y nunca encontraron su cuerpo, susurró Ramón. Algunos creen que su espíritu quedó atrapado aquí, buscando algo, tal vez justicia, tal vez venganza. Después de esa conversación, me esforcé por mantenerme alejado de la bodega durante las noches. Cambié mi turno por las mañanas y traté de olvidar lo que había visto. Pero la fábrica tenía una forma de atraerte de nuevo a su corazón oscuro. Meses después, por una extraña coincidencia o tal vez por un mal juego del destino, me encontré otra vez en turno nocturno, solo en la bodega.
Era una noche como cualquier otra, o al menos eso intentaba convencerme mientras revisaba las cajas. Me obligaba a no mirar hacia las esquinas, a no buscar entre las sombras. Pero de alguna manera sabía que él estaba allí. Sentía su presencia como un peso en el aire, como si el ambiente se hubiera cargado de una electricidad estática. Entonces sucedió otra vez. De pie, al final del pasillo entre las estanterías, estaba él. Los mismos ojos negros, la misma presencia inquietante. Pero esta vez, no se limitó a hablar. Dio un paso hacia mí y el tiempo pareció ralentizarse. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que huyera, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Él alzó una mano y pude sentir un frío penetrante, como si la misma muerte se hubiera deslizado por mi piel. No perteneces aquí, volvió a decir, y esta vez su voz fue un rugido en mi mente, un eco que rebotaba en mi cráneo. Me desmayé. Desperté en la enfermería de la fábrica. No supe cuánto tiempo había pasado. Me dijeron que me encontraron tirado en la bodega, inconsciente, y que no respondía a ningún estímulo. Faltaban 2 horas para que mi turno terminara. No podía hablar, no podía explicar lo que había sucedido. Sentía que algo en mí se había roto, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y reemplazada por un vacío. No volví a la fábrica después de eso. Renuncié y busqué trabajo en otro lugar. Pero la imagen de aquel hombre, de sus ojos negros, me persiguió durante mucho tiempo. Algunas noches, cuando el silencio era más profundo, creía escucharlo susurrar en la oscuridad, diciendo que no pertenecía a este mundo. Han pasado años desde entonces y aún me pregunto qué fue lo que vi. ¿Era el espíritu de un hombre atrapado entre 2 realidades o era algo más oscuro, algo que nunca podré entender completamente? Algunos días intento convencerme de que todo fue una alucinación, producto del cansancio y la sugestión. Pero en el fondo, sé que lo que vi fue real. Y lo más aterrador de todo es pensar que él sigue allí, en la bodega de aquella fábrica, esperando entre las sombras. Algunos de mis antiguos compañeros de trabajo dicen que la fábrica ha cambiado mucho desde entonces. Han renovado las instalaciones, han traído nueva maquinaria, y se rumorea que la bodega se utiliza mucho menos ahora. Dicen que las historias de la sombra han disminuido, que tal vez el espíritu ha encontrado la paz o se ha trasladado a otro lugar. Pero otros, los que han estado allí el tiempo suficiente, aseguran que de vez en cuando, en la quietud de la noche, aún se siente su presencia. Nunca supe lo que realmente ocurrió aquella noche ni lo que era ese hombre de ojos negros. Pero algo en mí cambió para siempre. Desde entonces, he desarrollado un respeto profundo, casi supersticioso, por lo desconocido. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender, que las sombras pueden albergar más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y aunque trato de seguir con mi vida, de dejar atrás ese episodio oscuro, no puedo evitar mirar hacia la bodega de aquella fábrica cada vez que paso por la zona. Siento un escalofrío recorrerme la espalda y una parte de mí sabe que él sigue allí, esperando en las sombras, observando con esos ojos negros y vacíos. La cinta transportadora 5. Era el año 2012, un año en el que la rutina en la planta de producción de Bimbo seguía su curso sin mayores sobresaltos. Yo había trabajado allí durante casi una década, así que conocía cada rincón, cada máquina y cada protocolo de seguridad. Pero aquel año algo cambió. Nos asignaron a varios compañeros, incluido yo, a la cinta transportadora 5, una de las más antiguas y problemáticas de la planta. Siempre había rumores sobre esa cinta, comentarios entre susurros sobre fallas inexplicables y accidentes que pocos querían recordar. La máquina se detenía sin razón aparente, lo cual no sería tan extraño si no fuera porque los técnicos más experimentados ya la habían revisado incontables veces, reemplazando piezas y ajustando mecanismos sin hallar un motivo claro para sus fallas. Los compañeros nuevos, los que apenas llevaban unos meses, hablaban de ella con desdén, como si fuera un viejo chisme para asustar a los novatos. Pero los antiguos, los que llevaban tanto tiempo como yo o más, evitaban hablar del tema. Decían que estaba maldita. Una noche me tocó quedarme en turno de mantenimiento.
La cinta transportadora 5 se había detenido nuevamente y, para colmo de males, aquella noche éramos pocos en el equipo. A los de mi nivel nos tocaba hacer de todo, y esa noche me había tocado a mí revisar la máquina. Me acerqué a ella con la linterna en la mano, la luz parpadeante iluminando apenas lo necesario. El ruido de las otras máquinas trabajando a lo lejos hacía eco en el vacío de la nave industrial, creando una atmósfera extraña. Al principio no noté nada inusual. Me agaché para revisar los engranajes y los rodillos, todos estaban en su lugar. Sin embargo, cuando metí la mano para ajustar una tuerca suelta, sentí algo frío recorrerme la espalda. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observándome. Intenté sacudirme el miedo, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, lo sentí. Una mano fría, helada como la muerte misma, tocó mi hombro. Me giré de golpe, casi tirando la linterna en el proceso. No había nadie. El aire estaba tan quieto que podía escuchar el eco de mi propia respiración. Por un momento pensé que uno de mis compañeros estaba jugando una broma, pero el miedo que me invadió fue demasiado real como para ser causado por una simple travesura. Intenté concentrarme en la máquina, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Terminé el mantenimiento lo más rápido que pude y me alejé de la cinta, sintiendo todavía esa presencia tras de mí. Al regresar con los demás, vi sus rostros. Había algo en sus miradas, algo que no habían querido decirme. «Lo sentiste, ¿verdad?», me preguntó uno de los técnicos más veteranos. Asentí, sin saber qué decir. «No eres el primero», añadió. «Ni serás el último». Algunos días después, mientras estábamos en la hora del almuerzo, uno de los técnicos antiguos, don Manuel, empezó a hablar de la cinta transportadora 5. Al principio lo hizo con reticencia, como si dudara si debía contar la historia. Hace muchos años, comenzó, cuando la planta era aún más grande y el trabajo era más manual, esa cinta ya estaba aquí. En aquellos días, las normas de seguridad no eran lo que son ahora. Había un joven trabajador, novato como cualquiera de nosotros en su primer día. Una noche, mientras limpiaba los rodillos, la cinta se encendió de repente. Nadie sabe cómo ocurrió, pero el pobre muchacho quedó atrapado. La máquina lo arrastró hacia adentro y, bueno, ya pueden imaginar el resto. Don Manuel hizo una pausa, bajando la voz. Desde entonces, la cinta 5 nunca ha sido la misma. La gente dice que el espíritu del joven quedó atrapado en la máquina, que su alma nunca encontró descanso. Y no fue el único. A lo largo de los años, varios obreros han tenido accidentes similares, siempre en esa cinta. Algunos creen que está maldita, que se ha cobrado la vida de todos aquellos que se acercan demasiado. La historia me dejó inquieto, pero intenté mantenerme escéptico. Eran solo rumores, ¿verdad? Historias que la gente cuenta para darle sentido a las tragedias. Sin embargo, en las semanas siguientes, más cosas extrañas comenzaron a suceder. La cinta se detenía sin razón aparente y luego arrancaba de nuevo como si nada. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares donde nadie las había dejado. Y siempre, esa sensación de ser observado. Una noche, me tocó otra vez quedarme hasta tarde. Estaba trabajando en unos ajustes menores cuando las luces de la planta comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero luego todo quedó en silencio. Las máquinas se detuvieron, la cinta transportadora 5 incluida. El silencio era sepulcral, tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón. De repente, escuché un ruido. Un crujido, como si algo se moviera dentro de la máquina. Me acerqué con cautela, la linterna temblando en mi mano. El crujido se hizo más fuerte y luego la cinta comenzó a moverse por sí sola, lentamente al principio, como si estuviera despertando. Retrocedí un paso, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica. Pero entonces lo vi. Una sombra, una figura oscura y amorfa, emergió de la cinta. No tenía rostro, pero sus contornos se retorcían como si estuviera formada por humo o niebla. Me quedé paralizado, incapaz de moverme.
La figura se deslizó hacia mí, sus ojos, si es que los tenía, fijos en mí. Sentí una oleada de frío y terror tan intensa que casi me desplomé en el suelo. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció. La cinta transportadora 5 se detuvo y las luces parpadearon de nuevo, regresando a la normalidad. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No podía haber sido real. No podía. Después de esa noche, algo cambió en mí. Intenté evitar la cinta transportadora 5 siempre que podía, pero su presencia parecía seguirme a donde fuera. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio de actitud. Me veían más callado, más retraído. No quería hablar de lo que había visto, de lo que había sentido, porque sabía que nadie me creería. O peor aún, que sí lo harían. Las semanas pasaron, y la cinta continuó con su extraño comportamiento. A veces se detenía y arrancaba sin razón aparente. Otras veces, los objetos dejados cerca de ella parecían moverse por sí solos. Una noche, uno de los nuevos técnicos tuvo un accidente. Su mano quedó atrapada en los engranajes y aunque logramos sacarlo a tiempo, el daño ya estaba hecho. Cuando lo llevaban en la ambulancia, el joven murmuró algo sobre una sombra, sobre una mano fría que lo empujó. Eso fue lo último que pude soportar. Decidí renunciar, dejar la planta y buscar trabajo en otro lugar. No podía seguir allí, no después de lo que había visto y oído. Pero incluso después de irme, la sensación de ser observado no desapareció. Sentía que la sombra de la cinta transportadora 5 me seguía, que su maldición había dejado una marca en mí. A veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en mi casa y todo está en silencio, siento un frío recorrer mi espalda. Y entonces, vuelvo a escuchar el crujido, el susurro de la cinta transportadora 5, como si me llamara, como si aún estuviera esperándome. No sé si las historias eran reales, si la maldición de la cinta transportadora 5 era algo más que una leyenda urbana. Pero lo que sí sé es que lo que vi, lo que sentí, fue demasiado real. Y aunque lo intente, no puedo olvidar esa sensación de una mano fría en mi hombro, ni la sombra que emergió de la máquina. Algunas veces, simplemente hay cosas que es mejor no entender, cosas que deberían permanecer en la oscuridad. Desde que me fui, he escuchado rumores de que la cinta sigue causando problemas. Que hay noches en las que se detiene sin razón y vuelve a arrancar. Que algunos trabajadores nuevos han visto cosas, sombras moviéndose entre las máquinas. Y aunque he intentado mantenerme alejado de todo eso, no puedo evitar sentir que la historia no ha terminado. Al final, lo único que puedo hacer es seguir adelante, esperando que algún día las sombras de la cinta transportadora 5 encuentren la paz. O que, al menos, me dejen a mí encontrarla. Porque a veces, el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en las sombras que nos siguen aunque cerremos los ojos. Y yo, desde aquella noche, no he dejado de sentirlas. El último turno. Mi primer turno nocturno en la planta de Bimbo fue en el verano de 2008. Había conseguido el trabajo después de meses de buscar empleo, y aunque trabajar de noche no era lo que había imaginado, necesitaba el dinero. La planta era enorme, un laberinto de máquinas y cintas transportadoras que zumbaban de día y se volvían inquietantemente silenciosas por la noche. Los primeros días transcurrieron sin problemas, pero había algo en la atmósfera de la planta que me incomodaba. Un aire espeso, cargado de historias que los trabajadores más veteranos compartían en voz baja. Había un pasillo en particular que siempre evitaba, el que conectaba el almacén con la sala de empaquetado. Los veteranos decían que allí era donde la energía se sentía más densa, donde se producían los incidentes que nadie podía explicar. Era un pasillo estrecho y mal iluminado, y cada vez que pasaba por allí sentía como si alguien estuviera de pie, justo fuera del alcance de mi visión, observándome. Todo cambió la noche en que la línea de producción se detuvo de repente. Eran las 2 de la mañana, y yo estaba revisando los controles cuando las máquinas dejaron de funcionar. Los ruidos se extinguieron de golpe, y el silencio que quedó atrás fue más perturbador que cualquier sonido.
Caminé entre las máquinas, buscando alguna señal de lo que podría haber salido mal, cuando lo escuché por primera vez, una risa. Aguda, breve, como el jugueteo de un niño. El sonido me congeló. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La planta estaba vacía excepto por mí y unos pocos trabajadores en el otro extremo. Regresé a mi estación, tratando de ignorar la sensación de que algo andaba muy mal. Reinicié las máquinas y el ruido habitual de la planta volvió a llenar el espacio. Pero la inquietud permaneció. Esa noche, al salir, les conté a algunos de mis compañeros lo que había escuchado. Sus rostros se oscurecieron y uno de ellos, un tipo mayor llamado Ramírez, me llevó a un lado. Dicen que en los 70, un niño murió aquí, me dijo en un susurro. Su madre trabajaba en la planta. Un descuido y el niño quedó atrapado en una de las máquinas. Desde entonces, a veces se escuchan cosas, se ven sombras. Dicen que su espíritu ronda por aquí. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que solo eran historias para asustar a los nuevos. Pero a partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que eran fáciles de pasar por alto, pero que juntos formaban un patrón perturbador. Herramientas que se movían de lugar, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, el murmullo de voces que se desvanecían cuando me acercaba. Una semana después del incidente de la risa, me asignaron al turno nocturno nuevamente. La planta estaba tranquila, los pocos trabajadores presentes se mantenían ocupados en sus tareas y yo intentaba concentrarme en la mía. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando estaba inspeccionando la línea de empaquetado, el sistema se apagó de nuevo. Un apagón total, dejando solo las luces de emergencia. Mi corazón se aceleró y sentí el mismo frío en el aire que había sentido la primera vez. Caminé hacia la sala de control, pasando por el pasillo estrecho. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la oscuridad y el cansancio me hacían ver cosas. Pero cuando enfoqué bien mi vista, vi una pequeña figura al final del pasillo. Era un niño, de no más de 6 años, con la ropa sucia y el rostro inexpresivo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos, y me miraban fijamente. Mi respiración se detuvo y mi cuerpo se tensó. El niño alzó una mano y señaló hacia la sala de empaquetado. Un sonido metálico resonó detrás de mí, haciéndome girar en un acto reflejo. No había nadie, pero una de las máquinas se había encendido sola. Volví a mirar hacia el pasillo, pero el niño ya no estaba. Sentí el sudor frío correr por mi espalda mientras me acercaba a la máquina. Todo parecía normal, excepto por una pequeña mano marcada en el polvo de la carcasa metálica. Una mano que no podía pertenecer a ninguno de los trabajadores adultos de la planta. Decidí no contarle a nadie sobre lo que había visto. Temía que me tomaran por loco, o peor, que pensaran que me estaba inventando cosas para evadir mis responsabilidades. Pero sabía que algo estaba pasando en esa planta, algo que iba más allá de lo que podía entender. Empecé a investigar la historia del niño que supuestamente había muerto allí. Los registros eran vagos y difíciles de encontrar, pero con la ayuda de un antiguo empleado, logré obtener algunos detalles. El niño había muerto en un accidente con una de las máquinas de la línea de producción. Fue un suceso trágico y la empresa había hecho todo lo posible para silenciarlo. Pero las historias persistían, pasaban de un trabajador a otro, como un secreto susurrado en la oscuridad. Las siguientes noches fueron aún peores. La presencia se hacía más fuerte, más palpable. Ya no era solo una risa o una sombra. Sentía que algo me seguía, que se acercaba cada vez más. Una noche, mientras caminaba hacia el vestuario para recoger mis cosas, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron, acercándose, como si alguien invisible estuviera siguiéndome. Me apresuré a entrar en el vestuario y cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la pared, intentando controlar mi respiración. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Mi reflejo en el espejo se distorsionó y por un momento
vi al niño detrás de mí, su rostro vacío, sus ojos oscuros. Me giré con un grito, pero no había nada. Solo mi propia sombra, alargada y temblorosa en la luz intermitente. Decidí que esa sería mi última noche. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Los encargados no parecieron sorprendidos. Era común que los nuevos trabajadores no soportaran el turno nocturno por mucho tiempo. Pero yo sabía que no era solo el horario lo que me estaba afectando. Era algo más, algo que no podía explicar ni entender por completo. La última noche que trabajé en la planta, me aseguré de hacer mi turno en la sala de control, lejos de las máquinas y del pasillo maldito. La planta estaba inquietantemente silenciosa, como si supiera que me iba. A las 3 en punto, las luces parpadearon y las máquinas se detuvieron una vez más. Esta vez, no fui a investigar. Me quedé en mi lugar, esperando que el apagón pasara. Pero el frío en el aire me indicó que no estaba solo. Miré por la ventana de la sala de control hacia la línea de producción. Allí estaba él, el niño, parado entre las máquinas. Me miraba con esos ojos vacíos, su pequeña figura recortada contra las sombras. Levantó una mano, y por un momento pensé que estaba pidiendo ayuda, como si quisiera decirme algo. Pero no me atreví a moverme. Me quedé allí, paralizado, mientras las luces parpadeaban y el niño desaparecía en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi. Dejé la planta esa misma noche y no volví nunca más. Los otros trabajadores no hablaron del incidente, como si fuera una parte rutinaria del turno nocturno que todos aceptaban sin cuestionar. Pero para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar esa risa, ese eco del pasado que se niega a desaparecer. No sé si lo que vi era real, o si mi mente me estaba jugando malas pasadas. Pero hay una cosa de la que estoy seguro: hay lugares en este mundo donde las historias y las tragedias se quedan, lugares donde el tiempo se detiene y los fantasmas del pasado siguen caminando entre nosotros. La planta de Bimbo es uno de esos lugares, y cada vez que paso cerca, acelero el paso, recordando al niño de los ojos oscuros que aún ronda entre las máquinas, buscando algo que nunca encontrará. Quizás solo quiera que alguien lo vea, que reconozca su presencia y su dolor. O tal vez es una advertencia, un recordatorio de que algunos lugares guardan cicatrices que nunca sanan. No lo sé. Lo único que sé es que en la planta de Bimbo, el turno nocturno nunca es solo un turno. Es una puerta a algo más, algo que ninguno de nosotros puede entender completamente, pero que todos sentimos en lo más profundo de nuestros huesos. Ahora, cada vez que veo un camión de la compañía, me estremezco ligeramente, recordando esas noches frías y silenciosas. Recuerdo las risas, las sombras y sobre todo, los ojos del niño. Y me pregunto si alguna vez encontrará la paz o si seguirá vagando por los pasillos oscuros de la planta, buscando a alguien que lo escuche, que lo vea, que entienda su dolor. El silbido del almacén. Trabajar en Bimbo nunca me había parecido un empleo particularmente aterrador. Las largas horas y la rutina monótona del almacén eran parte del trato, y aunque siempre había rumores y chismes entre los compañeros, nunca les presté mucha atención. Al menos, no hasta que me tocó el turno de noche. Siempre había evitado el almacén por las noches. No es que fuera un cobarde, pero había algo en la oscuridad que lo hacía diferente. Mis compañeros hablaban de un silbido extraño que se escuchaba cerca de las estanterías más antiguas, justo en la parte más recóndita del almacén. Un silbido agudo y persistente que, según decían, pertenecía a un hombre que murió aplastado por la mercancía hace años. Nunca supe si creerles o no, pero decidí que no valía la pena averiguarlo por mí mismo. Una noche, cuando el jefe me asignó el turno nocturno, no tuve opción. Todos estaban enfermos, o eso decían, y alguien tenía que quedarse. Me resigné, pensando que las historias eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Me repetí eso mientras me preparaba para la noche más larga de mi vida. El almacén se sentía distinto de noche. Los pasillos, usualmente bulliciosos y llenos de actividad, estaban sumidos en un silencio sepulcral.
Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían moverse por las paredes. Me repetí que era solo mi imaginación, que todo tenía una explicación lógica. Me lo dije una y otra vez, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Me mantuve ocupado ordenando el inventario, tratando de no pensar en las historias que mis compañeros contaban. Pero mientras más avanzaba la noche, más parecía que el almacén mismo estaba respirando. Había un zumbido en el aire, un sonido apenas audible que crecía y decrecía como si fuera el latido de un corazón. Tragué saliva y me forcé a ignorarlo. Hacia las 3 de la mañana, me tocó ir a las estanterías más antiguas. Justo las que mis compañeros mencionaban en sus historias. Necesitaba encontrar unas cajas que, según los registros, debían estar ahí desde hacía años. Mi linterna parpadeaba a medida que me adentraba en los pasillos. Había polvo acumulado en el aire y cada paso que daba parecía resonar como un eco lejano. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. El silbido. Un sonido agudo y persistente que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que estaba escuchando. Era como si alguien estuviera allí, silbando una melodía incompleta, un lamento que me heló la sangre. Me dije a mí mismo que debía ser el viento, o tal vez una tubería defectuosa. Pero el silbido continuó, cada vez más fuerte, más cercano. Me giré lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Las sombras bailaban en las paredes, pero no había nadie. Solo estanterías viejas y cajas apiladas hasta el techo. Respiré hondo y traté de calmarme. Debía terminar mi trabajo y salir de allí lo más rápido posible. Caminé hacia las cajas, tratando de ignorar el silbido que ahora parecía seguirme. Abrí una de las cajas y entonces el silbido se detuvo. El silencio fue peor que el propio sonido. Era un silencio denso, aplastante, como si el aire mismo se hubiera congelado. De repente, algo cayó al suelo detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo una caja volcada y el contenido esparcido por el suelo. Me agaché para recogerla, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra, apenas una figura, que se movió entre las estanterías. Me levanté de un salto, apuntando con la linterna. La luz titiló, pero no iluminó nada más que estantes vacíos. El silbido regresó, más fuerte, más agudo. Era como si estuviera justo al lado de mi oído, una melodía siniestra que me hizo estremecer. Retrocedí, intentando recordar el camino de salida. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí, que el almacén mismo me estaba atrapando. Comencé a correr, sin importarme si tiraba cajas o derribaba estanterías. Solo quería salir de allí. Pero mientras más corría, más parecía que me perdía en un laberinto sin fin. El silbido me perseguía, retumbando en mi cabeza, reverberando en cada rincón del almacén. Tropecé y caí al suelo, golpeándome la rodilla. La linterna rodó fuera de mi alcance y la oscuridad se cerró a mi alrededor. El silbido se volvió un murmullo, una risa ahogada que provenía de las sombras. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Gateé hasta la linterna y la encendí de nuevo. La luz reveló algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había huellas en el polvo, huellas que no eran mías. Eran grandes, pesadas, como si alguien hubiera estado caminando por allí hacía poco. Me incorporé como pude y comencé a retroceder, manteniendo la linterna delante de mí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, con los hombros encorvados. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. El silbido se hizo más fuerte, emanando de esa figura, llenando el aire con su melodía perturbadora. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis piernas no respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero implacable. Sentí un frío helado recorrer mi espalda mientras el silbido se convertía en un alarido ensordecedor.
Finalmente, logré reaccionar. Di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas, tropezando con cajas y estanterías en mi huida desesperada. No me detuve hasta que llegué a la puerta del almacén, la abrí de un tirón y me lancé al exterior. La luz de la luna y el aire fresco me golpearon de golpe y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Nunca había salido tan rápido de un lugar. Cerré la puerta del almacén detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. El silbido había cesado, pero la sensación de que algo me seguía aún estaba allí, como una sombra pegajosa que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, conté lo que había pasado a mis compañeros. Algunos se rieron, diciendo que seguramente había imaginado todo. Otros, los más viejos, se limitaron a asentir con la cabeza, como si supieran exactamente de lo que estaba hablando. Fue entonces cuando me contaron la historia completa. Hace muchos años, un trabajador había muerto en ese almacén. Un accidente, dijeron. Un montón de cajas se había derrumbado sobre él, aplastándolo. Lo encontraron días después, cuando el hedor de la muerte se volvió insoportable. Desde entonces, decían, su espíritu vagaba por las estanterías, silbando la misma melodía que solía cantar mientras trabajaba. Nunca volví a entrar al almacén de noche. Ni siquiera de día me sentía cómodo estando allí. Había algo en esos pasillos que nunca me dejaría en paz. Y cada vez que pasaba cerca, podía jurar que escuchaba ese maldito silbido, llamándome, recordándome que hay cosas que es mejor no despertar. Algunos dicen que las historias de fantasmas son solo eso, historias. Pero yo sé lo que escuché. Sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de ese almacén, algo sigue esperando, silbando su canción de muerte para aquellos lo suficientemente desafortunados como para escucharla. El horno maldito. Recuerdo perfectamente el día en que me asignaron a la sección de hornos en la planta de Bimbo. Era el año 2011, un año normal para muchos, pero que para mí marcaría el inicio de una serie de sucesos que, hasta el día de hoy, me cuesta comprender. La planta estaba en el corazón de una zona industrial, rodeada de un paisaje gris y monótono, con un olor permanente a harina y levadura en el aire. Los pasillos se llenaban del ruido constante de las máquinas trabajando a todas horas, una especie de sinfonía industrial que jamás cesaba. Había oído rumores sobre uno de los hornos desde el primer día. Los veteranos lo llamaban el horno maldito. No era un nombre oficial, por supuesto, pero todos sabíamos a cuál se referían cuando lo mencionaban. Era uno de los más antiguos de la planta, una bestia de metal que había estado allí desde hacía décadas. Se decía que estaba embrujado, y cada vez que alguien lo mencionaba, notaba la forma en que sus miradas se volvían furtivas, como si temieran que hablar demasiado del horno podría atraer su atención. Al principio, no presté mucha atención a las historias. Eran relatos de trabajadores aburridos, pensaba, intentos de darle un poco de emoción a la rutina diaria. Pero mi escepticismo empezó a flaquear la primera noche que me tocó trabajar allí. El supervisor me había asignado al turno nocturno y mi tarea era sencilla, asegurarme de que el pan se horneara correctamente y que todo estuviera listo para el siguiente turno. No parecía algo del otro mundo, pero entonces me asignaron el horno 6, el mismo que todos evitaban. Era una máquina imponente, con puertas dobles de hierro y una presencia casi amenazante. Desde el momento en que me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo en ese horno que no podía entender, una especie de energía opresiva que parecía emanar de su estructura metálica. Me repetí a mí mismo que eran tonterías, que no había razón para temer a una máquina. Sin embargo, la sensación persistía. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque no sin un constante estado de alerta por mi parte. Me encontraba solo en la sala de hornos, el sonido de la maquinaria y el crepitar del fuego llenando el espacio. A veces, creía escuchar algo más entre los ruidos, un susurro, un murmullo, pero cuando me detenía a escuchar, no había nada. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, producto de las historias y la oscuridad de la noche. Pero todo cambió una semana después.
Era una noche especialmente fría, y el calor del horno ofrecía un refugio extraño pero reconfortante. Estaba revisando las temperaturas, asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando lo escuché por primera vez. Un grito. Provenía del interior del horno. Me quedé paralizado, la sangre helada en mis venas. ¿Había oído bien? El grito se repitió, más fuerte esta vez, un alarido de puro terror que resonó en mi cabeza. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta del horno. La abrí con un movimiento brusco, el calor abrazándome la cara. Miré dentro, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara ese sonido. Pero solo vi las bandejas de pan, perfectamente alineadas y dorándose al calor. Me quedé allí, inmóvil, con la puerta abierta y los gritos todavía resonando en mis oídos. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración, convencido de que debía haber una explicación lógica. Esa noche, apenas pude dormir. No dejaba de darle vueltas a lo que había pasado, intentando encontrar una respuesta. Al día siguiente, hablé con uno de los veteranos de la planta, un hombre mayor llamado Raúl. Le conté lo que había escuchado, esperando que se riera de mí, que me dijera que solo había sido mi imaginación. Pero su reacción fue todo lo contrario. Me miró fijamente, sus ojos llenos de una seriedad que me heló el corazón. «No fuiste el primero en escucharlo», me dijo, su voz baja y llena de gravedad. Cuentan que, hace muchos años, un trabajador quedó atrapado allí dentro. Era de madrugada y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando lo encontraron, bueno, no quedaba mucho de él. Desde entonces, dicen que su espíritu quedó atrapado en ese horno, gritando por ayuda. Me reí nerviosamente, tratando de no dejar que el miedo me dominara. Pero Raúl no se inmutó. Me miró un momento más antes de alejarse, dejándome solo con mis pensamientos. A partir de entonces, cada turno nocturno se convirtió en un suplicio. Siempre había algo en el aire, una tensión constante, como si el horno estuviera observándome, esperando. A veces, sentía que el ambiente a mi alrededor se volvía más pesado, que el aire era más difícil de respirar. Los gritos no fueron lo único. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras vigilaba el horno, noté que la temperatura estaba bajando inexplicablemente. Me acerqué para ajustarla, pero la perilla giró sola, como si una mano invisible la estuviera manipulando. Me quedé helado, viendo cómo la aguja del termómetro subía y bajaba erráticamente. Traté de calmarme, diciéndome que debía ser un fallo mecánico, pero algo en mi interior sabía que no era así. Otra noche, mientras sacaba una bandeja de pan, sentí un empujón en la espalda. Fue un toque leve, pero suficiente para hacerme tambalear. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien allí, pero no había nadie. Estaba solo. El horno a mis espaldas parecía emitir un murmullo bajo, un sonido sordo que se mezclaba con el crepitar del fuego. Sentí una oleada de pánico y abandoné la sala, dejándola vacía por primera vez en semanas. Intenté hablar con el supervisor sobre lo que estaba ocurriendo, pero me miró con incredulidad. Era un hombre práctico, alguien que no tenía tiempo para historias de fantasmas. Me dijo que estaba dejando que mi imaginación se descontrolara, que tal vez necesitaba un descanso. Pero no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el interior del horno, oscuro y siniestro, y escuchaba esos gritos, ese eco de un dolor que nunca se había apagado. Una noche, la situación llegó a su punto más crítico. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora más oscura y solitaria. Me encontraba ajustando la última tanda de pan cuando la sala se quedó en silencio. Un silencio absoluto, como si todo el mundo hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon y se apagaron. Me quedé en la oscuridad, el horno a mi lado, emitiendo un resplandor débil. Fue entonces cuando lo vi. O más bien, lo sentí. Una presencia, algo que se movía en la oscuridad. Parecía surgir del propio horno, una sombra que se alzaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante pensé que iba a detenerse.
Intenté retroceder, alejarme de esa cosa que se formaba ante mí, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo. La sombra se movió, y por un momento vi una forma humana en ella. No tenía rostro, pero sus ojos. Dios, esos ojos. Eran dos pozos de oscuridad, vacíos pero llenos de una tristeza infinita. Y en ese instante, supe quién era. El trabajador que había muerto allí, el alma atrapada en el horno. Traté de hablar, de decir algo, pero mi voz no salió. Sentí un frío glacial envolverme, y los gritos volvieron, llenando mi cabeza hasta que pensé que iba a enloquecer. De repente, las luces volvieron, y la sombra se desvaneció. Me desplomé en el suelo, jadeando y cubierto de sudor. El horno estaba allí, quieto y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había visto algo que no debía, que había sido testigo de un horror que no pertenecía a este mundo. Presenté mi renuncia al día siguiente. No di explicaciones, simplemente me fui. No podía seguir trabajando allí, no después de lo que había visto. Los demás pensaron que estaba loco, que había perdido la cabeza por el estrés. Tal vez tenían razón. Tal vez todo estaba en mi mente. Pero cada vez que paso por la planta, no puedo evitar mirar hacia la sección de hornos. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y el silencio se hace profundo, juro que puedo escuchar los gritos de nuevo, un eco lejano que nunca se apaga. No sé si alguien más ha pasado por lo mismo, si otros han visto o escuchado lo que yo. Pero una cosa es segura, ese horno, esa máquina antigua y oxidada, guarda un secreto. Un secreto que nunca debió ser desenterrado. Y aunque he intentado seguir adelante, hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a estar allí, de pie frente al horno 6, con el calor abrasador en mi rostro y los gritos resonando en mi mente. Tal vez el espíritu de aquel trabajador nunca encontró la paz. Tal vez sigue allí, atrapado entre el fuego y el metal, gritando en la oscuridad. Y quizás, en algún rincón profundo de mi ser, sé que una parte de mí también quedó atrapada esa noche, frente al horno maldito. El hombre de la línea 3. Mi nombre es Gonzalo, y llevo trabajando en la planta de la compañía Bimbo por más de 15 años. He recorrido cada rincón de esta fábrica, he conocido a muchas personas y he visto cosas que me han sorprendido, pero nada como lo que estoy a punto de contar. Me he guardado esta historia por años, temiendo que no me creyeran o que me tacharan de loco, pero la verdad es que lo que vi esa noche cambió para siempre mi percepción de este lugar. Esa noche me tocaba hacer el inventario en uno de los turnos nocturnos. Era una tarea rutinaria, pero requería concentración. A esas horas, la fábrica se vuelve un lugar completamente diferente, las luces son tenues y la mayoría de las máquinas están apagadas, creando un silencio incómodo, solo interrumpido por el ocasional zumbido de algún compresor o el crujido de las estructuras de metal que parecen asentarse con el frío de la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en que los trabajadores dicen que es más fácil distraerse o ver cosas. Algunos hablan de la hora del diablo, pero yo siempre he sido escéptico ante esas creencias. Prefería concentrarme en mi trabajo, contando cajas y revisando que todo estuviera en su lugar. La planta estaba casi vacía, excepto por algunos compañeros en otras áreas y el guardia de seguridad. Caminé hacia la línea 3, una de las más antiguas de la fábrica, donde se empacan algunos de los productos menos populares. A esa hora, la línea estaba apagada, las máquinas inmóviles y el ambiente era gélido, como siempre lo es en esa sección. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba de pie, junto a una de las cintas transportadoras. Llevaba puesto un uniforme de la empresa, pero era de un modelo antiguo, uno que había visto en fotos viejas colgadas en la sala de reuniones. Tenía el sombrero blanco característico, el del logo antiguo que hace años dejó de usarse. Pero lo que me paralizó no fue su presencia en un área desierta a esas horas, sino su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, solo había una superficie lisa y sin rasgos, como una hoja de papel en blanco. Tragué saliva y traté de acercarme para hablarle,
quizás un poco para convencerme a mí mismo de que solo era un truco de la luz o mi cansancio jugándome una mala pasada. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre se dio la vuelta y se deslizó entre las máquinas, desapareciendo en la penumbra. Me quedé congelado en el sitio, sin saber si lo que acababa de ver era real. Recuperé el aliento y busqué a alguien que pudiera ayudarme. Corrí por los pasillos hasta encontrar a Ernesto, el guardia de seguridad. Le expliqué rápidamente lo que había visto, y aunque me miró con escepticismo, accedió a acompañarme de regreso a la línea 3. Caminamos en silencio, con el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo de concreto. Llegamos al lugar, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, exactamente como lo había dejado. Ernesto me miró, claramente molesto por haber sido sacado de su puesto por lo que él pensaba era una broma o una alucinación. Trató de tranquilizarme, diciendo que a veces el cansancio juega con la mente y que quizás solo había visto una sombra. Pero yo sabía lo que había visto. No pude concentrarme el resto de la noche. El rostro, o la ausencia de él, del hombre seguía atormentándome. Cuando el turno terminó, pregunté a varios compañeros si sabían algo de un trabajador que vistiera el uniforme antiguo, pero todos me miraron como si estuviera loco. Fue entonces cuando uno de los veteranos, un hombre que llevaba casi 30 años en la planta, se me acercó en silencio. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó, sus ojos fijos en los míos con una seriedad que me heló la sangre. Asentí, incapaz de articular palabra. «No eres el primero», dijo, bajando la voz. «Hace décadas, un trabajador murió atrapado en una de esas máquinas. Fue horrible, dicen que quedó desfigurado. Desde entonces, algunos han visto a alguien con el uniforme antiguo, sin rostro. Es como si todavía estuviera aquí, trabajando en la línea 3. No supe qué decir. Quise preguntar más, pero el hombre se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien otra vez, y aún así, las imágenes de esa noche me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Decidí que necesitaba saber más. Comencé a investigar, revisando archivos antiguos de la planta, buscando cualquier registro de un accidente. Al principio, no encontré nada. Era como si la historia hubiera sido borrada, escondida en las sombras de la fábrica. Pero entonces, en un viejo archivo de noticias, encontré un breve artículo: trabajador muere en trágico accidente en la planta Bimbo. No había muchos detalles, solo que un hombre había quedado atrapado en la línea 3 y había muerto instantáneamente. No había mención de su nombre ni de las circunstancias exactas. Sentí un escalofrío recorrerme. Había algo más, algo que no se había contado, y que quizás nadie más quería recordar. Decidí hablar con los más viejos del lugar, aquellos que llevaban más tiempo en la fábrica y que podrían saber algo más. Fue difícil, muchos se negaron a hablar del tema, como si fuera un secreto que debía permanecer enterrado. Finalmente, encontré a una anciana que había trabajado en la planta desde su juventud. Era una de las pocas que recordaba el accidente. Según ella, el hombre era un trabajador ejemplar, alguien que nunca se quejaba y que siempre hacía su trabajo. Pero había algo extraño en su muerte. Algunos decían que fue un accidente, que simplemente tuvo mala suerte. Pero otros susurraban que la máquina había fallado de manera inexplicable, como si hubiera cobrado vida y lo hubiera atrapado intencionalmente. Desde entonces, me dijo la anciana con voz temblorosa, la línea 3 hectáreas ha estado maldita. A veces, las máquinas se encienden solas o se escucha el ruido de pasos cuando no hay nadie. Los que han visto al hombre sin rostro dicen que solo aparece cuando algo malo está por suceder. Esa revelación me dejó helado. Volví a trabajar a la línea 3 con una sensación de inquietud constante, esperando ver de nuevo al hombre sin rostro. Los ruidos extraños se hicieron más frecuentes y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Pero no volví a verlo hasta semanas después, en otra noche de inventario. Estaba contando las cajas, tratando de mantener mi mente ocupada, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la línea 3 y ahí estaba él, más cerca esta vez, casi a mi lado. El uniforme estaba más descolorido,
y su figura parecía menos sólida, como una sombra que se desvanecía. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El hombre levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Con un esfuerzo enorme, logré girarme y vi que una de las máquinas estaba a punto de desbordarse, las cajas apilándose peligrosamente en una cinta que no se había detenido como debía. Corrí y apagué la máquina justo a tiempo para evitar un accidente. Cuando me giré de nuevo, el hombre había desaparecido. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había duda en mi mente de que él me había advertido, que de alguna manera estaba intentando protegerme o proteger a otros. ¿Pero por qué? ¿Qué quería realmente? ¿Estaba atado a este lugar por alguna razón que no podía comprender? Las semanas siguientes, la línea 3 fue inspeccionada y encontraron varias fallas en las máquinas. Fallas que, de no haber sido corregidas, podrían haber causado un accidente similar al de décadas atrás. No pude evitar sentir que el hombre sin rostro, de alguna manera, estaba relacionado con esos eventos, que su presencia era una advertencia, una señal de algo que no comprendíamos del todo. La última vez que lo vi fue en mi última noche de turno nocturno. Había decidido que ya no podía seguir trabajando allí, no después de todo lo que había experimentado. Mientras me despedía de mis compañeros y me dirigía hacia la salida, volví la vista una última vez hacia la línea 3. Allí estaba él, de pie junto a las máquinas, observándome sin ojos, sin rostro. Pero esta vez, su figura parecía más clara, más definida, como si estuviera más presente que antes. Asentí, como si de alguna manera entendiera su propósito, y me alejé, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. No sé si el hombre sin rostro seguirá apareciendo, si seguirá velando por los trabajadores de la planta. Pero una cosa es segura, hay algo en ese lugar que va más allá de lo que podemos ver, algo que habita en las sombras y que, de alguna manera, está ligado a la vida y a la muerte de los que allí trabajan. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la fábrica, me invade una sensación de inquietud, como si algo o alguien me estuviera observando desde las ventanas opacas y las paredes de concreto. He intentado olvidarlo, dejar atrás esa experiencia y seguir con mi vida. Pero la verdad es que nunca podré borrar de mi mente la imagen del hombre sin rostro en la línea 3, su presencia silenciosa y su advertencia muda. Quizás algún día alguien más verá lo que yo vi y entenderá que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, que los lugares tienen memoria y que a veces, esa memoria toma forma y se manifiesta de maneras que no comprendemos. Hasta entonces, solo puedo esperar que el hombre sin rostro continúe vigilando, protegiendo a aquellos que, como yo, trabajan en la fábrica, sin saber que hay algo más allí, algo que se oculta entre las sombras y las máquinas, esperando, observando. Los ojos rojos en la fábrica. Era el año 2018, una época en la que los turnos extras se habían vuelto casi una rutina para muchos de nosotros. La fábrica funcionaba las 24 horas del día y el incesante zumbido de las máquinas formaba una suerte de sinfonía macabra que resonaba incluso en los sueños. Aquella noche en particular, me asignaron un turno extra debido a un problema con una de las máquinas empaquetadoras. Era una de esas tareas ingratas que nadie quería hacer, pero alguien tenía que hacerlo. El edificio de la fábrica, aunque moderno por fuera, tenía un aire antiguo y pesado en su interior. Las oficinas estaban siempre frías, y el sistema de iluminación dejaba ciertos rincones en penumbras, incluso durante el día. A altas horas de la noche, la oscuridad parecía cobrar vida propia. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire era denso, casi como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de estar siendo observado. Pero no era una simple paranoia. Era algo más, algo que parecía palpitar en la penumbra. A medida que avanzaba hacia la oficina principal para recoger las herramientas necesarias para la reparación, noté una luz tenue al final del pasillo. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida. Me detuve, intentando escuchar algo, cualquier indicio de que alguien más estaba allí. Pero solo escuché el incesante zumbido de las lámparas fluorescentes.
Decidí seguir adelante, ignorando el nudo en mi estómago que me advertía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos rojos, brillando en la oscuridad. Estaban fijos en mí, como si pudieran ver a través de mi alma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El tiempo pareció detenerse y el aire se volvió helado a mi alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura que acompañaba a esos ojos no tenía forma definida. Era como una sombra, una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Apenas podía distinguir su contorno, pero sentía una maldad palpable emanando de ella. No sé cuánto tiempo pasó mientras me encontraba allí, congelado por el terror. Tal vez fueron unos segundos, o quizás una eternidad. Pero, de repente, la figura se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, retrocedí unos pasos, respirando agitadamente. No sabía qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo de la fábrica y no mirar atrás. Pero había algo más, una curiosidad malsana que me impulsaba a saber más sobre lo que había visto. Decidí seguir adelante, aunque con cada paso que daba sentía que me estaba adentrando en algo de lo que no podría escapar. Llegué a la oficina y recogí las herramientas, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Tal vez había sido un truco de la luz, o mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Pero cuando regresé a la planta de producción, me encontré con un compañero, Jorge, que había trabajado allí mucho más tiempo que yo. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un miedo que me resultaba inquietantemente familiar. No necesitaba decirle nada. Jorge me miró y simplemente dijo, los ojos rojos, ¿verdad? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Él suspiró y se frotó la nuca, como si estuviera librando una batalla interna sobre si debía contarme más o no. Muchos los han visto, dijo finalmente, en un susurro. Dicen que es una entidad que protege algo oculto en la fábrica. Nadie sabe exactamente qué es, pero todos preferimos no hablar de ello. Me miró con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Te aconsejo que olvides lo que viste. La fábrica tiene sus secretos, y a veces es mejor dejarlos enterrados. Esa noche, después de terminar el turno, no pude dormir. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza. ¿Qué podía estar ocultando la fábrica? Empecé a investigar por mi cuenta, preguntando discretamente a otros compañeros y revisando los archivos antiguos. Encontré menciones vagas sobre accidentes y sucesos extraños a lo largo de los años. Trabajadores que habían desaparecido sin dejar rastro, y otros que habían sufrido accidentes inexplicables en áreas donde no deberían haber estado. Pero lo más inquietante eran los informes sobre avistamientos de los ojos rojos. Algunos decían que pertenecían al espíritu de un trabajador que había muerto en circunstancias misteriosas. Otros afirmaban que era algo mucho más antiguo, una entidad que había sido despertada cuando la fábrica fue construida sobre terrenos que habían permanecido inalterados durante siglos. Cuanto más indagaba, más crecía mi obsesión. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo del que no habría retorno. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber la verdad. Finalmente, después de semanas de investigar, encontré a alguien que parecía tener las respuestas que buscaba. Un antiguo guardia de seguridad, ahora retirado, que había trabajado en la fábrica durante décadas. Me citó en un bar al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera oírnos. El hombre, que se hacía llamar Manuel, tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. Me contó que la fábrica había sido construida sobre un terreno que tenía una historia oscura. Antes de que existiera la fábrica, había sido el sitio de un antiguo cementerio, que a su vez había sido un lugar de rituales y sacrificios. Cuando la construcción de la fábrica comenzó, hubo una serie de accidentes inexplicables. Trabajadores que murieron aplastados por maquinaria que fallaba sin motivo aparente, otros que desaparecían sin dejar rastro. La compañía había hecho lo posible por silenciar los rumores, pero las historias persistían. Según Manuel, durante uno de los accidentes más graves, un grupo de trabajadores había decidido investigar por su cuenta.
Encontraron una cámara subterránea, sellada y olvidada, que contenía algo indescriptible. Algo que no debía ser perturbado. Intentaron sellarla nuevamente, pero el mal ya había sido desatado. Desde entonces, la fábrica había estado marcada por esa presencia. Los ojos rojos son solo una manifestación, me dijo Manuel, su voz temblando ligeramente. Es una advertencia. Algo que nos dice que no debemos ir más allá, que hay cosas que es mejor no saber. No pude evitar sentir que mi investigación había despertado algo que ahora no me dejaría en paz. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada noche veía esos ojos rojos en mis sueños, brillando en la oscuridad, acechando en las sombras de la fábrica. No importaba dónde estuviera, sentía su presencia. Empecé a escuchar voces susurrando mi nombre, llamándome hacia la oscuridad. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí que debía ir a la fábrica una última vez, encontrar esa cámara subterránea y descubrir la verdad, costara lo que costara. Llegué a la fábrica a medianoche, armado con una linterna y una determinación suicida. La planta estaba en silencio, un silencio que parecía gritar en mis oídos. Caminé por los pasillos, guiado por un impulso que no podía comprender. Era como si algo me estuviera arrastrando hacia el corazón mismo de la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, encontré una trampilla oculta detrás de una de las máquinas más antiguas. La abrí y descendí por una escalera oxidada, cada peldaño resonando como un eco de condenación. La cámara subterránea era fría y húmeda, y el aire estaba cargado de un olor a tierra y descomposición. En el centro de la cámara había un altar antiguo, cubierto de símbolos que no pude reconocer. Y allí, en medio de todo, estaban los ojos rojos, brillando con una intensidad que parecía quemar mi alma. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Sentí que algo se movía a mi alrededor, una presencia que era más antigua que el tiempo mismo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De repente, todo se volvió negro, y lo último que recuerdo fue un susurro, una voz que decía algo en un idioma que no pude entender. Me desperté horas después, tumbado en el suelo de la fábrica. La trampilla estaba cerrada y no había rastro de la cámara subterránea. Intenté contarle a alguien lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que me había quedado dormido en el trabajo y que todo había sido un mal sueño. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había algo en esa fábrica, algo que protegía un secreto antiguo y maligno. Desde esa noche, dejé de trabajar en la fábrica. No podía soportar estar cerca de ese lugar, sentir esos ojos rojos observándome desde las sombras. Pero sé que nunca estaré realmente a salvo. La presencia sigue conmigo, en mis sueños, en cada sombra que veo al pasar. Es un recordatorio de que hay cosas que es mejor no saber, secretos que deberían permanecer enterrados. Y cada vez que cierro los ojos, los veo. Brillando en la oscuridad, acechando, esperando. Los ojos rojos de la fábrica, la entidad que protege un secreto que jamás debería haber sido revelado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.